Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente si son fans de las series turcas y de las historias que nos dejan pensando. Hoy vamos a desentrañar algo que ha estado en boca de todos. Neslihan expone la verdad sobre su amor con Burak. Sí, han leído bien. Vamos a sumergirnos en lo que realmente está pasando, lo que se ha dicho y lo que podríamos estar viendo detrás de las cámaras o de las portadas de las revistas. Para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis como este, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Sería genial tenerlos como parte de nuestra comunidad. Durante mucho tiempo, la relación entre Neslihan y Burak ha sido un foco de atención. Son dos talentos increíbles que han compartido pantalla, lo que inevitablemente genera una química que los fanáticos adoran y a veces confunden con la vida real. Pero hoy, vamos a ir más allá de la ficción. Neslihan, conocida por su discreción pero también por su fortaleza, parece estar lista para poner las cosas claras. Y cuando hablamos de exponer la verdad, no solo nos referimos a confirmar o desmentir rumores, sino a entender la profundidad de sus sentimientos, las complejidades de una relación en el ojo público y quizás, cómo han manejado la presión mediática. Imaginen esto, dos actores que interpretan a personajes intensamente enamorados. La línea entre lo que es actuación y lo que es real puede volverse muy borrosa, tanto para el público como, a veces, para ellos mismos. Y cuando esa dinámica traspasa la pantalla, las especulaciones vuelan. Hemos visto en redes sociales, en foros y en comentarios de vídeos, un sinfín de teorías. ¿Eran solo compañeros de trabajo con una gran química? ¿Floreció algo más profundo entre ellos? ¿Cómo se maneja eso cuando la fama te persigue a cada paso? Neslihan, como les decía, ha sido siempre una figura que prefiere mantener su vida privada resguardada. Sin embargo, hay momentos en los que la verdad necesita ser dicha, para liberarse de especulaciones, para proteger lo que es valioso, o simplemente para ser auténtica con sus seguidores. Y creo que eso es lo que vamos a explorar hoy, esa valentía de Neslihan para ser transparente. No esperen un chisme barato o rumores infundados. Lo que buscaremos aquí es la perspectiva de ella, lo que ella considera la verdad sobre su conexión con Burak. Podríamos estar hablando de una amistad sólida, de un compañerismo que se forjó en el set y que se respeta profundamente. O quizás, como muchos fans sueñan, de un amor que nació bajo los focos y que ha sabido mantenerse fuerte a pesar de las adversidades. Lo importante aquí es reconocer que las relaciones humanas son complejas. El amor, la amistad, la admiración, todo eso se entrelaza de maneras fascinantes, especialmente en el mundo del entretenimiento donde las emociones a menudo se magnifican. A veces la verdad que expone una persona no es tan simple como un sí o un no. Puede ser una narrativa llena de matices, de respeto, de agradecimiento por una experiencia compartida. Podría ser que Neslihan quiera aclarar el tipo de vínculo que los une, para que la gente entienda que la química en pantalla es poderosa, sí, pero que también hay respeto profesional y, tal vez, una amistad genuina que va más allá de los personajes que interpretaron. Pensemos en la presión que esto puede generar. Cuando dos actores son tan queridos por sus papeles románticos, los fans quieren verlos juntos en la vida real. Y aunque esa energía es un testimonio de su talento, también puede ser abrumadora. Neslihan, al exponer la verdad, podría estar buscando liberar esa presión, tanto para ella como para Burak, y quizás para dar un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de respetar la vida privada de los artistas. ¿Qué implicaciones podría tener esta exposición? Para empezar, una mayor claridad para los fans. Podríamos dejar de lado las especulaciones constantes y apreciar su trabajo y sus vidas tal como son. También podría ser una muestra de madurez y profesionalismo, al demostrar que las relaciones en el set no siempre tienen que seguir el guión de la vida real. Y quién sabe, tal vez hasta nos ofrezca una nueva perspectiva sobre la naturaleza del amor y las conexiones humanas en general. Analicemos un poco más el contexto. ¿En qué punto de sus carreras se encuentran? ¿Qué otros proyectos han tenido? Estos detalles, aunque parezcan secundarios, a menudo influyen en cómo se desarrollan y se perciben las relaciones en el ojo público. La trayectoria de Neslihan, su estilo de vida, su forma de comunicarse con su audiencia, todo ello suma a la imagen que proyecta. Y cuando ella decide hablar sobre algo tan personal como una relación, es porque realmente siente que es el momento adecuado.
La frase exponer la verdad suena a algo significativo. A un punto de inflexión. No es solo una entrevista casual, parece que se trata de una revelación importante. Y como seguidores tenemos la responsabilidad de escucharla con respeto, de entender su punto de vista y de no imponer nuestras propias expectativas o deseos sobre su vida. A veces la verdad es diferente a lo que imaginamos, y eso no la hace menos valiosa. Imaginen la posibilidad de que Neslihan simplemente quiera recalcar la profesionalidad y el respeto mutuo que existió entre ella y Burak. Que la intensidad de su amor en la ficción se tradujo en una conexión artística profunda, una admiración por el talento del otro, y una amistad sólida construida sobre esa base. Eso en sí mismo es una verdad muy hermosa y muy digna de ser celebrada. A veces el amor puede manifestarse de muchas formas, no solo en el sentido romántico tradicional. Otra vertiente que podríamos considerar es si esta exposición tiene que ver con malentendidos o con información errónea que ha circulado. Es muy común que en el mundo del espectáculo se generen bulos o se tergiversen declaraciones. Neslihan podría estar interviniendo para corregir el rumbo, para asegurar que la narrativa sea fiel a la realidad de su relación con Burak. Esto habla de su carácter, de su deseo de mantener la autenticidad. ¿Y si por casualidad, esta verdad incluye un elemento romántico, cómo lo haría ella? Probablemente con la misma elegancia y discreción que la caracterizan. No esperen un anuncio explosivo y sensacionalista. Neslihan podría optar por una confesión sutil, un guiño, una declaración que deje entrever, pero que respete su privacidad. O quizás al revés decida ser completamente directa para zanjar cualquier duda. Ambas opciones son posibles y ambas serían valiosas para entender su perspectiva. Lo que es seguro es que este tema da para mucho. Nos permite reflexionar sobre cómo idealizamos a las personas famosas, cómo creamos narrativas en nuestras mentes y cómo, a veces, la realidad es mucho más interesante por su sencillez y autenticidad. La valentía de Neslihan al querer exponer la verdad sobre su relación con Burak es un tema que resuena porque toca fibras sensibles, la privacidad, el amor, la amistad, la fama y la autenticidad. Así que, resumiendo un poco lo que hemos estado hablando, hoy nos hemos adentrado en la expectativa y el significado de que Neslihan exponga la verdad sobre su amor con Burak. Hemos explorado las diferentes facetas que esta verdad podría abarcar, desde una amistad profesional sólida hasta un romance profundo, pasando por la gestión de la presión mediática y la importancia de la autenticidad. Hemos reflexionado sobre cómo la química en pantalla puede generar expectativas en el público y cómo los artistas manejan esa dinámica. Lo que queda claro es que la decisión de Neslihan de hablar sobre este tema es un acto de valentía y transparencia que merece nuestra atención y respeto. Espero de verdad que les haya parecido interesante este análisis. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que Neslihan podría exponer? ¿Qué esperan de esta revelación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y conversar con ustedes. Sus opiniones son súper importantes para mí y para la comunidad del canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también siguen de cerca las historias de nuestros actores favoritos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.